Buenas tardes y hola a todos. Bien, entonces en la clase anterior se vio algunas nociones de optimización. Se trabajaron los conceptos de optimización en el proceso de diseño y simulación, diseño conducido por simulación. Bien, se habló de la optimización con búsqueda univariable y la optimización con búsqueda aleatoria. Se generaron eh, o se habló de la generación de la superficie de respuesta para encontrar el óptimo de la función objetivo, que puede ser un máximo o puede ser un mínimo, y se explicó los procesos que se realizan en el software ANSYS para realizar la optimización. Entonces, en primera etapa está la parametrización de la simulación, puede ser geometría, materiales o incluso parámetros de entrada dados por el usuario. La segunda fase es, a partir de ese universo o ese conjunto de parámetros, filtrar y encontrar cuáles son los parámetros más importantes que afectan a la respuesta objetivo o a esa función que se quiere maximizar o minimizar. Enseguida, entonces, es la construcción de un diseño de experimentos para generar los puntos que se van a simular para crear la superficie de respuesta, el método. Mediante este método, pues se escoge los puntos óptimos y no solo eso, sino que se puede ver cuáles son los efectos que tiene uno de los factores sobre la respuesta de el problema. Finalmente, entonces se habló del diseño robusto o el diseño Six Sigma también, como una estrategia de minimizar la variabilidad de la función de respuesta frente a las funciones de entrada o los parámetros conductores. Bueno, entonces ya les subí a la TIC la práctica 5, donde podrán encontrar de forma detallada la geometría para optimizar. En esa práctica les hablé de un gancho que se debía optimizar, pero no les había dado la geometría ni algunos datos. Entonces ya pueden encontrar en la presentación las dimensiones que se requieren. Entonces observen los parámetros que se van a trabajar. Son el espesor de ese gancho que está dado en rojo, ¿sí? Ese espesor pues es constante en todo el perfil. Además de eso, el ángulo que es dado en azul, entonces el ángulo medido desde la horizontal hacia la punta del gancho, el ángulo barrido, ¿bien? Un tercer parámetro va a ser la profundidad, es esa extrusión, eh, cuánta dimensión tiene, ¿bien? Y por último, entonces el radio inferior, que es la cota de Adán verde. Bueno, además de ello, pues redondeos en las caras frontal y posterior. Bien, la idea con el día de hoy es que ustedes trabajen en este ejercicio la primera hora, que puedan llegar a parametrizar la geometría en esta primera hora, y la segunda hora, entonces, trabajar con el ejercicio dado en unas clases anteriores. Bien, bueno, aquí también les muestro el enunciado del problema. Es una compañía diseña y fabrica ganchos para diversas aplicaciones y un cliente ordena un gancho que debe soportar mínimo 4.000 kilogramos fuerza. Además, debe estar fabricado en acero.
¿sí? Con las dimensiones dadas anteriormente. Los parámetros de espesor, ángulo, profundidad y radio inferior deberán determinarse teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, se pueden utilizar 3 aleaciones de acero con resistencias de 200, 220 y 320 megapascales y con costos específicos dados por 5, 6,5 y $9 por kilogramo respectivamente. En segundo lugar, los costos fijos asociados a la producción de los ganchos son de $500. Pueden ser costos de diseño, bien, que independientemente del número de ganchos que se van a hacer, estos costos no van a cambiar. El tercero, los costos variables están asociados al costo del material y al costo de manufactura. Y la manufactura implica que el costo es 2 veces el valor del material. Bueno, entonces lo que se busca son los parámetros de salida como la masa, el costo unitario y el costo total. En el costo unitario deben considerar únicamente los costos del material y el costo de manufactura. Y el costo total pues involucran los costos fijos también. Es decir, en costo unitario no es dividir el total en el número de piezas, ¿vale? Bueno, un último parámetro pues es el factor de seguridad. Y el factor de seguridad debe ser de 1.2 o superior. Determinar entonces el diseño óptimo sin restricciones de costo, es decir, aquel con la masa mínima, el diseño más económico para un lote de 50 ganchos, para uno de 5,000 y para uno de 20,000. Bien, bueno, ¿hay preguntas sobre esta práctica 5, sobre lo que deben hacer? Bueno, obviamente esta práctica deberán hacerla siguiendo la metodología de optimización, que es la parametrización, ¿sí? Como el número de factores es bajo, entonces se puede continuar directamente con el diseño de experimentos y a partir de ahí, pues entonces, mirar los puntos candidatos y los puntos estrella o los puntos que mejor cumplan esas funciones de objetivo. Bien, bueno, más información sobre este ejercicio se encuentra entonces en el canal de YouTube, particularmente el canal ANSYS How To. Aquí hay un enlace. Y en ANSYS How To, en la lista de reproducción de la plataforma Design Explorer. Entonces, en esta parte inferior, Design Explorer, se encuentra lo referente a ese gancho. Bien. Pero la idea con esta primera hora es que ustedes logren, por lo menos, realizar la geometría, bien, y la parametrización de esa geometría. ¿Sí? En estos videos que les muestro acá, está cómo realizar cada uno de los pasos para el diseño de experimentos y la obtención de las superficies de respuesta. Bueno, esta práctica está programada para el próximo viernes, es decir, para el 21 de agosto. ¿Hay preguntas? No, señor, por ahora no. Pues sería hacer el modelo, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que deben hacer. Voy a proyectarlo aquí. La idea es que hagan un modelo similar a este. En la clase de la mañana me di cuenta que este modelo está mal parametrizado, es decir, hay algunos pequeños errores. Entonces traten de mantener las cotas que están aquí, ¿sí? Pero si hay alguna cota que no
que no les sirva, pueden eliminarla, ¿sí? Obviamente habrá que respetar algunas cosas que son las que están parametrizadas. Esta cota en rojo, esta en azul y esta en verde, ¿sí? Deben ser parametrizables. Esta de radio 10 milímetros, por ejemplo, se puede jugar o acotar esta sección en lugar de acotar esta otra que está aquí, ¿sí? Aquí puede que aparezcan restricciones como de tangencia, que es lo que impida una correcta parametrización. Entonces, bueno, voy a proyectar esto que está aquí y si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla, ¿bien? Bueno, entonces en esta segunda parte daré continuidad al ejercicio planteado unas clases antes sobre una ménsula que estaba en un estado de tensión plana y se resolvía por elementos finitos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y este, si recuerdan, era el ejercicio. Entonces se tenía una ménsula que se muestra en la figura, que se modela mediante un problema de tensión plana y la carga se reparte en estas dos zonas, ¿sí? Aplicada aquí en el nodo global 5. Bueno, se tenía una discretización de dos elementos finitos isoparamétricos con las funciones de forma que se muestran a continuación. Se trataba de un cuadrilátero lineal. Bueno, hay una reparación que están haciendo aquí en la parte de afuera, entonces pido disculpas si no se escucha muy bien, ¿vale? Se había realizado el primer punto, que era completar las tablas y determinar las funciones de transformación para ambos elementos. Bueno, de hecho solo se hizo para el elemento 1 y el segundo punto se había hallado la matriz jacobiana, el jacobiano y la inversa de esa matriz jacobiana. El día de hoy se realizará entonces el tercer punto, que es hallar las derivadas de la función de forma de n1 respecto a x y y miraremos si es posible continuar con el cuarto punto. Bien, voy a tomar esto de acá. Bueno, entonces alguien podría recordarme la matriz jacobiana para ese elemento 1, ¿cómo era? Bueno, era algo así como 2, 0, según recuerdo de la clase de la mañana. Aquí es 2 o me corregirán 5 más eta. ¿Sí? Entonces, pueden verificar por favor en sus apuntes cómo iba esta matriz jacobiana y me la regalan junto con la inversa. J menos 1. O de hecho, solo necesito la inversa. Profe, esto, yo tengo aquí la inversa. Es 4 sobre S más eta era que era, profe. Más 5 más z. 5 más z. ¿Sí? Y el otro es 0. Ah, no, profe, eso va en Ah, la matriz, ese es el primer elemento. vale. Bueno. Este es 0. Si la siguiente columna es 0, Sí. abajo es menos 1 por 1 más z sobre 5 más z. ¿Así? Sí, sobre 5 más z. Y el otro es un medio. Un medio. Sí, Sí. sí.
Uy, ¿seguro? Sí, así está. Es que en el grupo de la mañana creo que me habían dicho algo Es diferente. que creo que la que tiene 2 y cero es el jacobiano normalito, bro. Sí, La bueno, matriz jacobiana. vale. Ok, entonces, eh, bueno, voy a continuar con esto. Recuerden de dónde se obtiene el jacobiano. El jacobiano, o sea, la idea es que se deben hallar las derivadas de forma, por ejemplo, con respecto a los ejes locales, son precisamente estos dn de xi, dn de x por el dx de xi. Y lo mismo con el dn de y por el de y de xi. ¿Cierto? Y esto formaba este término que está acá y este otro término formaban entonces la matriz jacobiana, y estas componentes de n de x y de n de y se hallaban mediante la inversa de la matriz jacobiana. O sea, lo que se tenía es que el dn de x, dn de y son igual a esta matriz jacobiana inversa por vector de dn de xi y dn de eta. Bien. Bueno, ahora se pide entonces hallar las derivadas de la función de forma n1 con respecto a x y a y para los dos elementos. Lo haré en este caso para el primer elemento. O sea, lo que quiero hallar es el de n1 de x y el de n1 de y. Bueno, en este caso pues necesito el n1 en función de xi y de eta. Bien, el jacobiano inverso ya se tiene, que es este de acá. Listo. Y este vector es lo que requiero para realizar la multiplicación. Bueno, pues estas funciones de forma ya están dadas en el enunciado y de hecho también se pueden obtener. ¿Mm? Son estas de acá. Entonces se puede obtener siguiendo el procedimiento de las funciones de forma isoparamétrica. Entonces recuerden que para hallar n1 se establecían estas rectas, la recta vertical y la recta horizontal, ¿sí? Y se realizaba la multiplicación. Entonces esta es la recta eta igual a 1 y esta es la recta xi igual a 1. Con lo cual el factor 1 menos eta y 1 menos xi anulaban esta función de forma. Por eso aparecen como factores. Y se divide entre 4 porque entonces se evalúa en el nodo y se escala para que el valor de esa función en el nodo sea 1. Entonces simplemente voy a copiarla. Bien, ya tengo n1 y esto es igual a 1 menos eta menos cita menos, ¿sí? Más si eta, bueno, todo desde luego multiplicado o mejor dividido en 4. Bueno, pues las derivadas son bastante sencillas. Este dn
de N1 de xi, pues derivo respecto a xi esta expresión y obtengo menos 1 más eta dividido en 4. De forma similar, entonces, dn1 de eta es menos 1 más xi dividido en 4. Bien, entonces este producto que está aquí quedaría como la multiplicación de esta matriz por el vector que está dado por menos 1 más eta dividido entre 4 más eta sobre 4 y aquí menos 1 más xi sobre 4. Bien, y esto es igual a, esta es una matriz de 2 filas por 2 columnas y esta es una matriz de 2 filas por una columna. Luego el resultado es una matriz de 2 filas por una columna, es decir, de este estilo, que representan dn de x, dn1 de x y dn1 de y, respectivamente. ¿Listo? Bueno, entonces para realizar esto multiplican esta primera fila por esta primera columna. Ok, para ello entonces voy a dar unos 3 minutos. ¿Listo? Para que hagan esta operación. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá?
Bien, ¿ya realizaron entonces esa operación? Bueno, tendré que revisar porque en la jornada de la mañana me dio muy diferente, ¿sí? A lo que voy a obtener. Y es entonces la multiplicación de esta primera fila por esta columna, ¿verdad? Término a término, multiplico este término que está acá con este de acá y luego el 0 con este otro y lo sumo. Bien, entonces esto da menos 1 más eta sobre 5 más eta. Y aquí es un poco más complicado, la expresión no queda tan corta como esta que está aquí, pero es, a ver, sería menos 1/8, ¿cierto? De 1 más eta por 1 más eta sobre 5 más eta más, mejor, menos 1/2. No, voy a poner más 1/2 que multiplica a sí menos 1/8. Y esto representa entonces las derivadas de n1 con respecto a x y con respecto a y. Bien. Entonces observen que esta primera parte es más sencilla que esta segunda, ¿vale? Bueno, continúo entonces con el cuarto punto. Dice expresar la matriz de rigidez elemental en términos de las derivadas de ni de x y de ni de y. Recuerde que la matriz K del elemento es igual a la integral de esta B transpuesta por D por B por dB. Y eso es igual a, ya pues haciendo, digamos, el reemplazo en ese sistema de coordenadas locales, ¿sí? A la integral de entre los límites menos 1 y 1, de menos 1 y 1 del jacobiano, que es el determinante de esta matriz inversa, por, perdón, del determinante de esta matriz jacobiana, no de la inversa, ¿sí? Por la B transpuesta por D por B por D de xi de eta. Bien, entonces expresar la matriz de rigidez. Para ello, en el cuarto, entonces la matriz de rigidez elemental, cada elemento es igual la integral de menos 1 a 1 de la integral de menos 1 a 1 del jacobiano por B transpuesta por D por B por el diferencial de volumen, que es el de xi de eta. ¿Sí? Bueno, la idea es expresar esto en términos de esas derivadas parciales de las funciones de forma con respecto a cada uno de estos ejes coordenados. Bien. El jacobiano ya se tiene. ¿Cuánto es el jacobiano? ¿Alguien que me lo pueda recordar, por favor? Si no estoy mal, era como algo como 2 más 2z, algo así. O no sé si estoy equivocado. Voy a expresarlo entonces en términos del jacobiano, ¿sí?
Ya después en sus apuntes pues pueden verificar qué es. Esta B, la matriz B, viene de la matriz L, que es la matriz de derivadas por la multiplicación de la matriz de funciones de forma. ¿Sí? Bueno, entonces hallemos cada una de estas matrices. Bueno, recordando la aproximación nodal, nodal, donde U y V están dadas, entonces, como la sumatoria entre las n sub i, ¿cierto? Por los x sub i. Y V es la sumatoria entre los n sub i por los y sub i. Perdón, no los x sub i, me he equivocado. Los u sub i, ¿cierto? Y los v como los v sub i. Los estaba confundiendo con las funciones de forma. Estas son las funciones de interpolación. Bueno, en general, entonces, estos es posible agruparlo en una matriz, ¿cierto? Como n por u, que en este caso u pues va a ser un vector de las incógnitas nodales de los desplazamientos en x y los desplazamientos en y. Bien. Bueno, ¿cómo se reemplazan estos desplazamientos? Usualmente suelen ir primero, entonces, todos los desplazamientos asociados al nodo 1, luego los desplazamientos al nodo 2, al nodo 3 y al nodo 4. Ok, lo que se tiene es que los u's son u1, v1, u2, v2, u3, v3 y u4, v4, v4. ¿Sí? Esta matriz N, bien, entonces si recuerdan, para hallar es simplemente, se puede expandir esta expresión y ver cómo se relaciona. Entonces esta sería N1 por U1 más N2 por U2 más N3 por U3. Con lo cual, esta es una 2 de 8 filas por una columna. Esta debe tener por lo menos 8 columnas, ¿sí? Y deberá entonces involucrar 2 filas, ¿sí? Para que el resultado sea un vector de 2 filas por una columna. Bien, bueno, entonces esto es una matriz de 2 por 8. Listo. Y aparece entonces multiplicado en la primera fila la ecuación correspondiente a U y en la segunda fila la ecuación correspondiente a V. ¿Sí? Como hemos visto, entonces es N1 por U1, ¿sí? Más N1, N2 por U2, luego este coeficiente V, pues es 0. Luego sigue N2 por U2. Luego el coeficiente de V2 pues será 0. ¿Sí? Luego N3 por
U3, y de esta forma construyo la matriz N. N4, 0. Bueno, en un caso similar para B, entonces pueden ver que es 0 por 1 más N1 V1 más 0 por U2 más N2 V2. ¿Listo? Y construyo la matriz N. Vale. Bueno, ahora entonces es necesario la matriz L para poder realizar o encontrar este producto de L por M que representa la matriz B. Bien, si recuerdan, la matriz L está asociada a la ecuación que relaciona la relación entre formaciones y desplazamientos. Bueno, es decir, esta ecuación epsilon es igual a L por U por el campo U. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se construye esa matriz L? Para este ejercicio, que es un ejercicio de tensión plana, entonces hay que recordar que en tensión plana se tiene es algo como este estilo, ¿verdad? Sí, y un vector con el sigma x, sigma y y el tau xy. Y estamos interesados en encontrar entonces las deformaciones asociadas a este estado, que son epsilon x, epsilon y el gamma xy. ¿Sí? Luego es un vector, si lo escribimos en la notación abreviada de Voigt, si recuerdan cómo se hacía, entonces es epsilon x, epsilon y gamma xy, o 2 epsilon xy. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es epsilon x, epsilon y, este es epsilon xy. ¿Sí? Y entonces el U son los desplazamientos U y los desplazamientos en V, ¿vale? Que son en X y en Y. Bueno, esta es una matriz de 3 filas por una columna. Esta es una matriz de 2 filas por una sola columna. Luego es sencillo de encontrar la dimensionalidad de esta matriz L. Es una matriz de 2, recuerden, por 3. ¿Sí? 3 por 2. Entonces se puede multiplicar porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y entonces como resultado es una matriz 3 por 1. ¿Vale? Entonces de 3 filas por 2 columnas. 1, 2, 3 y 1, 2. Bien.
Bueno, la primera ecuación es la ecuación de las deformaciones epsilon x. Esta ecuación, si recuerdan, epsilon x es igual a el de u de x. ¿Sí? Entonces es la derivada con respecto a x. ¿Sí? Si lo multiplico, este vector por esto da du de x. Y observen que no se encuentra asociado nada en epsilon x con respecto a v. Luego aquí es 0. Epsilon y, pues realizo el mismo procedimiento, 0. Y dv de y, ¿sí? Perdón, aquí es d. Este v no va porque va multiplicada, entonces d con respecto a y. Y finalmente, para ese epsilon xy o este 2 epsilon xy, ¿sí? 2 epsilon xy es la derivada de u, las derivadas cruzadas con respecto a y, y aquí la derivada de b con respecto a x. ¿Bien? De esta forma se obtiene la matriz L. Bueno, resta entonces obtener esta matriz B, que vendrá de la multiplicación de esta matriz en amarillo por esta matriz blanca, ¿sí? Entonces B es L, ¿sí? Esta es una matriz de 3 por 2 y esta una de 2 por 8. Esta es 2 por 8. Luego la matriz B es una matriz de 3 columnas, 3 filas, perdón, por 8 columnas. Y va a estar dada como, voy a dibujarla en rojo. Esto es igual. Realizo entonces la primera multiplicación, que es esta primera fila por esta de acá, ¿cierto? Tres filas. Entonces es de n1 en dx. ¿Listo? Luego esta y esta. Entonces es 0, ¿verdad? 0. Luego esta de aquí con esta de acá. dn2 de x. Esta de aquí con esta de acá. 0. Sí, y la idea es seguir completando. dn3 de x. 0. dn4 de x. 0. Bueno, en la segunda parte, entonces la segunda fila por la primera columna, tengo 0. Aquí esta segunda fila por esta segunda columna se obtiene dn1 de y. Bien, aquí pues de nuevo 0. dn2 de y. Acá 0 de nuevo. dn4 de y. Finalmente, para la segunda parte, para la tercera parte, son las asociadas a las deformaciones cortantes. Entonces, esta es un poco más larga. A ver, es esta de acá por esta de acá. Entonces, el dn1 de y. Aquí estaría involucrada entonces el dn1 de x. En esta parte el dn2 de y. ¿Sí? Y ya ustedes pues podrán continuar
con la dinámica, pero es dn2 x, dn3 de y, dn3 de x, dn4 de y, dn4 de x. ¿Listo? Entonces esta es la matriz B, ¿sí? Que está como todo esto. Bueno, ¿y cómo se obtienen estas de n1 de x y de n1 de y? Ya se hizo en el ejercicio anterior. Vean entonces en la parte de arriba, muy importante, que esta de n1 de x se obtiene por multiplicar esta jacobiana inversa por el vector de derivadas de la función de forma n1 asociadas a los sistemas locales. ¿Sí? Entonces estos valores de dn1 de x ya se conocen y de dn1 de y ya se conocen. Si se quisiera realizar este problema completo, se deberían realizar los cálculos de las otras derivadas de funciones de forma con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Pero estos pues ya son conocidos. De n1 de x ya se vio que está aquí, ¿bien? Aquí, que es 1 más eta sobre 5 más eta. Y el de n1 de y pues es menos 1/8 de 1 más psi por 1 más eta sobre 5 más eta más 1/8 de psi menos 1. ¿Sí? Entonces esto ya se tiene. Bueno. La idea era entonces expresar esta matriz de rigidez en términos de estas derivadas, ya que si se colocan aquí, pues cada una de estas expresiones para lo que determina de forma explícita esta matriz B en función de xi y de eta, pues digamos que saldría una matriz bastante larga, ¿no? Entonces esta es B, de forma similar B transpuesta, pues resulta de transponer esto, es una matriz, digamos, dimensión de B transpuesta es 8 por 3, ¿sí? Una matriz de 8 filas por 3 columnas. Es una matriz bastante larga. Esta es una matriz ancha, ¿no? Bien, ahora recordarles que esta matriz D es la matriz de elasticidad. La matriz de elasticidad entonces viene de la ecuación constitutiva. Es aquella que relaciona las tensiones con las deformaciones, ¿sí? En este caso, pues yo les mostré ahí al inicio la ecuación, ¿sí? A ver, show texto. Es esta que está aquí, ¿sí? Voy a borrar. Bien, esta es la matriz D. Ahora lo que se debe hacer es multiplicar esta matriz D por esta B transpuesta por D por B. Realizar esta multiplicación de esas tres matrices. ¿Listo? Bueno, son las 3:40. No sé si alcancemos a realizar la multiplicación, ya que es bastante larga, pero por lo menos sí dar cuenta de cuál es la dimensión de este problema. ¿Listo? Entonces, esta es una matriz, ya hemos visto, de 8 por 3. Esta B transpuesta. Esta D es una matriz 3 por 3. Y de nuevo, esta matriz B, pues es una matriz de 3 por 8.
Con lo cual, pues, este resultado genera esto de aquí, esta multiplicación, genera una matriz de 3 por 8. Y multiplicar luego 8 por 3 por 3 por 8 es una matriz de 8 filas por 8 columnas. Entonces es una matriz de rigidez, está K del elemento, de dimensión de 8 por 8. Entonces, dimensión de K elemental es 8 por 8. Bueno, eso involucra entonces 64 elementos, 64 coeficientes. Obviamente, esos 64 se ven reducidos al considerar la simetría que tiene la matriz de rigidez, ¿vale? Por lo tanto, pues no serían 64, serían menos. Bueno, ¿tienen dudas? Observen cómo un ejercicio que, digamos, a simple vista parece sencillo, ¿sí? Un elemento lineal isoparamétrico adquiere un grado de complejidad bastante alto, bastante significativo, ¿sí? Al involucrar, por ejemplo, matrices de 8 por 8. La dimensión del problema global involucrará entonces una matriz de rigidez de 12 filas por 12 columnas. Bien, al existir 6 nodos globales. Bueno, ¿tienen preguntas sobre esta parte? Bien. Entonces espero estén entendiendo el procedimiento general, que es, se tiene el problema físico, ¿sí? La ecuación diferencial con las condiciones de contorno, se realiza la discretización, entonces la división de este dominio, bien, luego la transformación a un sistema, a un elemento de referencia, ¿sí? La creación de esta matriz de rigidez. Obviamente aquí esta transformación se da por la obtención del jacobiano, la matriz jacobiana y la inversa de esa matriz. Luego obtener a partir de eso los insumos necesarios para hallar esta matriz B que estará relacionada con la matriz de rigidez K. ¿Sí? Entonces esta es una matriz de rigidez K del sistema. Esta matriz K elemental se ensambla en una matriz más grande, que es la matriz de rigidez global K. ¿Sí? Luego con esta matriz de rigidez global K, lo que se hace es aplicar las condiciones de contorno, ¿bien?, que tenga este sistema. Sí, por ejemplo esto, para generar entonces el gran sistema KU es igual a F. KU igual a F. Bien. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente los primeros dos pasos. Pasar del sistema de referencia o tener en cuenta la geometría del sistema global para llevarlo a coordenadas en el elemento de referencia y a partir de ahí derivar la matriz de rigidez elemental. Lo que se deberá hacer más adelante pues va a ser ensamblar esas matrices de rigidez elemental en una matriz de rigidez global, generar la ecuación de elementos finitos del sistema y resolver esa ecuación. Bueno, este es el panorama general de este problema. De hecho, es aplicable, digamos, que a la mayoría de los problemas de elementos finitos, ¿sí? Por lo menos en problemas elásticos. Bueno, entonces,
No sé si tengan preguntas sobre alguna fase del procedimiento. Bueno, si no hay preguntas, entonces en la clase de hoy se dio inicio a la práctica 5. Es una práctica de optimización y se dio continuación a la resolución del ejercicio tipo parcial planteado en clases anteriores. Listo, la próxima clase continuaré con la resolución de este ejercicio y además les queda de tarea entonces continuar no solo con la primera parte para el elemento 1, sino también para el elemento 2, que es muy similar al elemento 1. Además, entonces, hacer el segundo punto. Este fue el examen del semestre anterior. Es un ejercicio similar al planteado en la primera parte. Bien, muy similar. Y además, como tercer punto, entonces van a realizar este primero que les estoy resolviendo, pero utilizando elementos, un solo elemento cuadrático. Entonces, utilizan ya no la discretización en 1, 2, sino simplemente un elemento cuadrilátero cuadrático de 8 nodos, ¿sí? Para comparar cómo es el procedimiento de resolución. Bien.